Bueno, buenas tardes. En nuestro equipo le tocó presentar el tejido epitelial y primero vamos a hablar de las generalidades. Es un tejido que cubre las superficies del cuerpo, tubos y cavidades. Forman una capa continua, en la cual se dispone en uno o varios estratos celulares. Las células se encuentran muy próximas entre sí, separadas por una sustancia extracelular, y estas se conectan unas con otras por uniones intercelulares que proporcionan cohesión e intercambio de información. Se apoyan sobre una estructura llamada membrana basal, la cual los separa del tejido conectivo subyacente. Ahora voy a hablar un poco del origen embriológico. Los epitelios se originan de las tres hojas germinativas embrionarias, que es la epidermis, epitelio de la piel, que es la de ectodermo, epitelio del intestino delgado, que es endodermo, y el mesotelio, que es el epitelio de las serosas y se lo conoce como mesodermo. Y aquí puse una imagen que podemos ver algunos ejemplos. El ectodermo sería la piel, el mesodermo riñones y el endodermo el sistema digestivo. Bueno, el tejido epitelial cuenta con una variedad de funciones, principalmente tiene la función de absorción y transporte de sustancias, que pues la absorción es la capacidad de absorber sustancias desde el medio externo. Cuenta con la función de protección, que es la capacidad que tiene la célula de revestir cavidades externas. Por ejemplo, la piel, que forma una barrera del medio externo con el interno y nos protege de agresiones externas, también como de antígenos y cuerpos extraños que puedan afectar el buen funcionamiento de nuestro organismo. Sintetizan y secretan sustancias complejas a partir de moléculas simples, es decir, que tienen la capacidad, la célula, de secretar sustancias útiles al medio externo. Estas están bien desarrolladas en el epitelio glandular. La excreción, que es la capacidad que tienen las células en excretar sustancias tóxicas no útiles para el cuerpo, como pues podemos ver un ejemplo que es la orina. La, También la sensibilidad, ¿no? Que actúan como receptores de estímulos y puede ser un ejemplo de esto la piel, que pues tiene como o bueno, o sea, tiene un contacto con el medio externo y pues a través del tacto. También actúan como, eh, bueno, facilitan el desplazamiento entre superficies internas y la digestión, que mediante la secretación en el estómago de este jugo gástrico, ¿no? Que es lo que digieren los alimentos. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y bueno, su clasificación. El tejido epitelial se clasifica de acuerdo a función, forma, disposición y lugar que ocupa. Principalmente podemos ver que su función es glandular y de revestimiento. Si lo que va a hacer ese tejido es revestir la superficie del cuerpo, una cavidad o un órgano, se habla de un tejido de revestimiento. Por lo contrario, si la función de ese tejido va a ser producir sustancias, pues hablamos de un tejido glandular. Y dentro de este, pues está la clasificación en función del destino final de la sustancia secretada. Si la sustancia que está produciendo la célula va a algún tipo de conducto y de ahí hacia el exterior, por ejemplo, a la piel, o bien si va al interior de una cavidad, se habla de un tejido de tipo exócrino. Sin embargo, si la sustancia que produce estas células son enviadas al torrente sanguíneo para que actúen lejos de ese tejido, se hace referencia a un tejido endocrino. Como segundo criterio tenemos la forma, que puede ser escamosa o plana, cúbica y cilíndrica. Eh, Según su forma, pues cuando la célula está más ancha que alta o profunda, hacemos referencia a un tejido escamoso o plano. Cuando la célula es más alta que ancha o profunda, hacemos referencia a un tejido cilíndrico. Y por el contrario, si las tres dimensiones son aproximadamente equivalentes, hacemos referencia a un tejido cúbico. Y como, bueno, otro criterio tenemos el de la disposición, o número de capas que tiene el tejido. Si tengo una sola capa de células y todas las células contactan con la membrana basal, hacemos referencia a un tejido simple. Y sin embargo, cuando tengo varias capas de células y solo una contacta con la membrana basal, hacemos referencia a un tejido estratificado. Y por último criterio, se clasifica según el lugar que ocupa el tejido.
Si de este tejido lo que recubre es la superficie de la piel, se va a llamar epidermis, que es una de las capas de la piel. Si lo que hace es revestir cavidades que de alguna forma contactan con el exterior, por ejemplo, el aparato respiratorio, la vejiga, el aparato digestivo, pues en estos casos revisten cavidades que contactan con el exterior y pues hablamos del epitelio. Sin embargo, lo que recubren son cavidades que son cerradas, como por ejemplo la cavidad pleural que contienen los pulmones, la cavidad pericárdica que contiene el corazón o la cavidad peritoneal que contiene parte del aparato digestivo, se habla del mesotelio. Y por último, el endotelio, que son los tejidos epiteliales que revisten a los vasos sanguíneos. Bueno, ahora yo hablaré acerca del tejido epitelial, de su estructura general. Es la variedad de tejido básico primario constituido por agrupaciones de células. Carecen de vasos sanguíneos, linfáticos y de fibras nerviosas. Encontramos células indiferenciadas. Esto es gracias a la renovación constante de las poblaciones celulares epiteliales, y cabe mencionar que estas actúan como células madre y diferenciadas. Las propiedades que la caracterizan son la cohesión y la polaridad. La cohesión está dada por la tendencia que tienden a estar fuertemente adheridos entre sí, y la polaridad se adjunta al tejido conjuntivo y una superficie apical libre o secretora que da a la superficie o a la luz de un órgano, destacándose la disposición particular. Por la disposición, estructura y función de las células epiteliales se divide en dos grupos, epitelios e epitelios glandulares. Los epitelios tienen protección, absorción e intercambio, y los epitelios glandulares están especializados en la secreción. Los epitelios forman barreras selectivas que se les conoce como epitelios de revestimiento, que recubren las superficies corporales externas y delimitan la superficie interna de muchos órganos. Ahora aquí tenemos una tabla de la clasificación funcional de los epitelios y vemos cómo se divide en tres: de revestimiento o barreras selectivas de protección, glandulares o secretorios y sensoriales. Y estas mismas se dividen en simples, estratificado, glándulas y neuroepitelios. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Algunos ejemplos son epitelio simple plano, epitelio simple cúbico, epitelio simple cilíndrico prismático, epitelio pseudoestratificado cilíndrico prismático, epitelio estratificado plano pavimentoso, epitelio estratificado cúbico, epitelio estratificado cilíndrico prismático y epitelio de transición. El epitelio simple plano se localiza en la capa parietal de la cápsula de Bowman, en la asa de Henle, en el riñón y en el revestimiento de los alvéolos pulmonares. Como se puede ver en la imagen, es muy delgado. Esto ayuda al intercambio de líquidos y gases y su principal misión es favorecer la difusión y el transporte de sustancias. El epitelio simple cúbico se encuentra en diferentes partes del cuerpo. Sirve para la secreción, la excreción, la protección, la absorción, excreción y la respiración en los bronquios pulmonares. Epitelio simple cilíndrico prismático. Las células cilíndricas son mucho más altas que anchas. En cortes horizontales se observan como prismas hexagonales y en los cortes perpendiculares a la superficie, los contornos rectangulares pueden ser altos y estrechos en forma de columnas. Presentan núcleos ovalados situados en la base y a un mismo nivel. Este tipo de epitelio
Cumple funciones de protección, lubricación, digestión y absorción. Es el que reviste la superficie interna del tubo digestivo desde las cárdeas hasta el recto. Este tipo de epitelio suele haber también células caluciformes secretoras de mucus. Además puede presentar cilios como en las trompas de falopio del útero y microvellosidades, como por ejemplo en la porción del intestino delgado del tubo digestivo. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Este es en realidad un epitelio constituido por una sola capa de células, donde todas las células que lo integran están en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie del epitelio. Este le da un aspecto estratificado, porque con los cortes en ángulo recto, con la superficie se visualizan núcleos a diferentes niveles. Este tipo de epitelio, que tiene funciones de protección, humectación y transporte de partículas extrañas hacia el exterior, presenta células cilíndricas y cilios, como puede observarse en el revestimiento de las vías respiratorias superiores. El epitelio estratificado plano pavimentoso se localiza en la epidermis bucal, cavidad bucal, esófago, vagina y ano. Cumple funciones de protección por su resistencia a la erosión y en algunas medida evita el intercambio del agua. Podemos ver que está el queratinizado y el no queratinizado. El queratinizado se encuentra en las papilas filiformes de la lengua, en el paladar duro de la cavidad oral o en la parte superior del esófago. El no queratinizado protege la piel frente a la abrasión, desecación y la invasión de patógenos. El epitelio estratificado cúbico. Este tipo de epitelio incluye dos o más capas de células cúbicas, como se puede ver en la imagen, y se encuentra solamente en los conductos o glándulas sudoríparas. Dado que reviste un conducto, las células de las capas superficiales son más pequeñas al corte transversal que la capa basal. Polaridad celular. Es una característica de los epiteliocitos donde se destaca una determinada distribución espacial de sus organelos y diferenciaciones en su polo apical y polo basal. El polo apical es el área de la célula que toma contacto con el medio externo o superficie libre, y el polo basal, que también es llamado basolateral, es la porción que está orientada hacia la membrana basal. Un ejemplo son las células secretoras de proteínas de las glándulas salivales. Estas células presentan al microscopio óptico un citoplasma basal que prácticamente por abundancia de REG, entremezclado con mitocondria. Regeneración y reparación epitelial. Los tejidos epiteliales renuevan periódicamente sus poblaciones celulares en forma ordenada y programada por un mecanismo llamado morfostasis. En ellas existe un equilibrio entre las células diferenciadas y las células precursoras que conservan su capacidad de dividirse por mitosis. Por ejemplo, las células del estrato basal de las epidermis mantienen su potencial de células precursoras siempre que permanezcan unidas a la membrana basal. Mucosa bucal. Está revestida por un epitelio escamoso estratificado que representa una barrera primaria entre el medio bucal y los tejidos subyacentes. Se dividen en tres tipos, como la mucosa masticatoria. Esta se representa en zonas expuestas a una constante presión y fricción por el impacto masticatorio. La mucosa de revestimiento se caracteriza por la capacidad para realizar movimientos y distensión de los tejidos, cumpliendo una función de protección.
La mucosa especializada es la que recubre superficies dorsal y laterales del cuerpo de la lengua, presentando un epitelio parcialmente cornificado. Mecanismo de secreción celular. La secreción celular es un proceso por el que una célula o ser vivo vierte al exterior sustancias de cualquier clase. Su principal función es el transporte de proteínas hacia el exterior celular. Estas se dividen en dos tipos. El exocrito, que es la secreción que se produce desde el ápice celular y engloba la merocrina, que es la liberación de la secreción que se produce por exocitosis. La apocrina, que junto con la secreción se desprende parte del citoplasma apical, como por ejemplo la secreción de grasas. Y la holocrina, que se desprende de la célula completa, por ejemplo las glándulas sebáceas de la piel situadas en la dermis. Sería todo, maestro.